televidentes, estamos con su programa Orientación Tributaria y hoy tenemos un tema muy importante y es los impuestos a los inmuebles o viviendas físicas para personas físicas, jurídicas y morales. Y con nosotros tenemos aquí al doctor Antonio Ciriaco Cruz, nuestro rector, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y además me siento contento porque dos amigos me van a entrevistar que son egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en ambos casos también de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. O sea, esa es su casa y ahora con más fe. Y de tu programa también. Así es. Gracias, Santiago. Y gracias, Ramón. Nos llena de mucha satisfacción saber que tú estás ocupando hoy el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Y cuenten siempre con el espacio que brinda la facultad, con su oferta, obviamente, que ustedes son profesionales de alto nivel y que ese tipo de profesionales como ustedes, nosotros les tenemos las puertas abiertas, incluso para el aspecto formativo, el aspecto del posgrado. De manera que les reitero en este programa que el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales está a su disposición. Gracias, señor. Los televidentes, unos cortes comerciales y nos vemos en breve. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estamos de vuelta en un programa de Orientación Tributaria y como decíamos, aquí estamos con el doctor Ciriaco Cruz para hablar a ustedes sobre los impuestos a la vivienda, tanto de personas físicas, jurídicas y morales, viviendas rurales, vivienda urbana, o sea, inmuebles. Ciriaco, hoy en día se dice, y tú como doctor bien sabido y muy estudiado, de que comprar vivienda para alquilar no es beneficio, por los grandes impuestos que cobra la DGI a las personas que la tienen, tanto físicas como morales como jurídicas. ¿Qué tú puedes decir frente a eso? Mira, Santiago y Ramón, hay que diferenciar dos aspectos de inversiones que se puedan hacer. Hay inversiones incluso en la zona rural que tienen un tratamiento especial, incluso por facilidades que se le dan a los productores, en muchos casos, no pagan ITEVIS. Y cada año, por ejemplo, la DGI establece una norma, porque sí pagan impuestos, lo que pasa es que la norma que se establece es una tasa cero. Y la tasa cero es una tasa. Significa que en cualquier caso el gobierno puede modificar eso y ponerle un 1, un 2, un 3. O sea, pero no es que están exentos, sino que la tasa es cero. Y eso es un elemento importante que hay que diferenciar. Ahora, ya en la zona urbana es distinto. Porque en la zona urbana hay dos tipos de impuestos, vamos a decir. Que es a las operaciones inmobiliarias y también a la propiedad como tal, ¿no? En términos de las viviendas. Y las recaudaciones que recibe el gobierno en ambos casos, en uno, por ejemplo, que es el caso de las operaciones inmobiliarias, es un monto que ronda los 17.000 millones de pesos al año. Y en el caso, por ejemplo, de la propiedad a las viviendas, que es sobre la base de un monto, ¿verdad?, un monto que a partir de ese monto hay una exención, una base, vamos a decir, imponible, porque anteriormente, antes de la ley del 2012, tú podías tener muchas viviendas y era sobre la base de... No estaban agrupadas de viviendas individuales, tenía creo que un monto de 5 millones. 5 millones. Y a partir de ahí entonces, ya de ese monto exento, la diferencia
estaba grabada el impuesto. Pero como eso era una inversión, muchas personas, incluso muchos dominicanos ausentes, venían de Estados Unidos con una mayor rentabilidad porque sus recursos en dólares, y cuando cambiaban a pesos su rentabilidad se incrementaba y te compraban 10 casas. Y ahí había obviamente una especie de ilusión, vamos a decir. De ilusión, la misma ley te permitía establecer ese tipo de individualidad. Entonces, cuando la DGI se dio cuenta, agrupó entonces de manera individual, pasó a la parte global. No, espérate, vamos a sumar todo eso y a partir de ese monto entonces se aplica el monto exento. Y claramente eso es una situación donde beneficia a la Dirección General de Impuestos Internos. Claro, porque se nota todos los años la inflación, y aunque la inflación, claro, ahora son 700 millones de pesos que tú vas a tener exento. Claro. Tú de ahí para arriba tú lo tienes todo agrupado. Claro. Anteriormente, y es bueno que los amigos televidentes sepan esto, nada más se le agrupaba a la parte comercial. Claro. Hoy en día se le agrupó a la parte de persona física. Que entonces ahí tiene un efecto redistributivo. ¿Por qué es cierto? Un efecto redistributivo en el sentido de que perjudica a todo aquel que quizás tenía más de una vivienda y beneficiaba entonces al Estado Dominicano. O sea, había una especie de transferencia de recursos hacia el Estado Dominicano. Porque mucha gente, Santiago y Antonio, vivía de eso. Vivía de alquileres, vivía de inversiones. Entonces, al ocurrir eso, le afecta obviamente su nivel de ingresos porque tiene que pagar más impuestos. Pero es normal. Eso es lo que hace, en cierta manera, que el impuesto sea más progresivo. Y de eso se trata, ¿no? Y se supone que aquel que más tiene, que más propiedades tiene, se supone que tiene que pagar más. Y no era así. Entonces, eso es un elemento que genera un elemento, por eso digo redistributivo. Redistributivo donde, al ser mucho más progresivo ese tipo de impuestos, solamente por el hecho de tú reunir todos los montos, ya hace que el tipo de impuestos sea mucho más progresivo. Entonces, claramente, el Estado Dominicano ha venido en esa tesitura. También, hoy en día, ya ese tipo de inversión no es bastante atractiva como antes. Ahora, ¿qué ocurre? Que mucha gente está trasladando las inversiones inmobiliarias de la ciudad al campo. Y, oye bien, que es un elemento importante, en zonas productoras en este país, no sé si ustedes han ido a San Francisco de Macorís, y en la entrada de San Francisco de Macorís, muchas tierras, incluso declaradas como fincas, en esas fincas hay grandes proyectos inmobiliarios. Muy costoso. Muy costoso. Sí. Y yo me imagino que ese tipo de propiedad, como están declaradas como fincas, están obviamente asumiendo una tasa cero de ITEVIS. Eso es extraordinario, pero el efecto que eso tiene a nivel incluso productivo, porque tierras de clase 1 se están dedicando, son tierras altamente productivas, a un desarrollo inmobiliario impresionante. Entonces, cuando tú vas por esa carretera, que anteriormente tú veías esas grandes fincas de arroz y además ganaderas, ya prácticamente eso se ha convertido en proyectos importantes inmobiliarios. Porque déjame decirte una cosa, a pesar de que los materiales de las construcciones se han incrementado, porque hay muchos insumos que dependen mucho, por ejemplo, de la minería, de los metales que están en alza, o muchos de esos insumos que se utilizan en la industria de la construcción, por ejemplo, como el cemento, gran parte del clinker que se utiliza es una especie de subproducto que sale del petróleo, y todo eso se ha incrementado. Entonces se han incrementado los costos de producción, se ha incrementado el precio de las viviendas, pero a su vez ese mercado es un mercado también que está orientado hacia el exterior. Maestro, Sí. usted ha mencionado... Y en dólares. Claro que sí, en dólares. Bueno, Usted ha mencionado mi ciudad natal, San Francisco de Macorís, sobre
los proyectos El inmobiliarios desarrollo inmobiliario. en el campo. Sí. Pero va más allá, porque hacia la zona de montaña ¿ah? también hay urbanizaciones, hay proyectos inmobiliarios, pero hay otro elemento, o sea, que con Tenares y con Villatapia hay casi una especie de conurbación. Sí, Entonces, sí. en Tenares y en Villatapia, ahí es que el impacto es grande, porque a las fincas le han metido tractores y gredas, y han creado proyectos inmobiliarios. Entonces eso es un impacto terrible, y eso se está extendiendo hasta Salcedo. Claro. No, y también todos los proyectos, por ejemplo, de ecoturismo que se están desarrollando en Constanza y en Jarabacoa, aplican como proyectos ecoturísticos y también con vocación agropecuaria. Y muchos de ellos gozan de las exenciones que da el turismo. Porque está marcada dentro del parámetro. Sí, sí. Entonces, fíjense para que ustedes vean cómo gran parte de ese desarrollo de ese sector inmobiliario se ha ido al campo, porque hay facilidades incluso, o un elemento de una facilidad que le da el Estado para la producción agropecuaria, que es en este caso lo exime o le aplica bajo una norma todos los años de una tasa cero del ITEVIS. Eso que usted dice ahí, honorable decano, se visualiza en algo que en Tenares yo tengo una persona que es un cliente mío, y él me decía a mí que yo es una finca mía, y dice el encargado de fiscalización, yo sé la casa que hay ahí, que son muy costosas, él la convirtió en una urbanización. Pero mira, Santiago, cada vez que uno observa, por ejemplo, que agarran a una persona vinculada con el tráfico de droga y le incautan propiedades, casi siempre muchas de esas propiedades están en la zona rural. Grandes casas, vehículos y todo, y mansiones. No es en la zona urbana, es en la zona rural. Maestro. ¿Y por qué? Porque es una forma, como hemos dicho, de eludir a partir precisamente de una norma que emite el gobierno para facilitar la producción agropecuaria, pero que no hay ninguna producción agropecuaria, sino que en esa zona obviamente te construyen una mansión. En la provincia de Hermanas Mirabal se da un fenómeno, y es que cuando usted llega al pueblo de Salcedo, usted ve la ciudad repleta de casas antiguas, ¿verdad? Generalmente casas de madera. Entonces cuando se tira al campo, especialmente a monte adentro, entonces se encuentran tremendas mansiones, claro, y vehículos de alta gama. Claro. Otro elemento es que en Salcedo, Tenares, San Francisco, volviendo a la zona de montaña, como hemos mencionado anteriormente, están dando unos proyectos ecoturísticos, los llamados ranchos. Sí, y ahí ranchos. también, como me mencionaba hace un tiempo, lugares que tienen proyectos tan amplios que hasta tienen, bueno, hay un proyecto que hasta tiene 2 helicópteros de la capacidad de ese proyecto De la hegemonía que tiene. Claro. En la zona rural. No, y no hay que ir muy lejos. Tú vas, por ejemplo, a la zona de montaña en Villa Altagracia y tú encuentras también grandes mansiones en lo alto. Y eso claramente es porque están gozando de una facilidad, de un tipo de elusión fiscal o tributaria en ese sentido. Pero eso tiene sus efectos de carácter, vamos a decir, no solamente, como he dicho, redistributivo, sino recaudatorio. Llegará un momento en que el Estado Dominicano, cuando, si es por norma o si es por reformas parciales, va a hacer, obviamente, que esos tipos de inversiones sean grabadas, y el que más tenga va a pagar más, obviamente. Acá hay un problema que se está dando, ya que usted habla de elusión, tremendo, y no hay quien pueda frenar eso. Forma no habrá, y me explico. Los sectores de Gascue, Ciudad Nueva y muchas torres, que como torres familiares, como torres residenciales, no despegaron. Hoy en día se usan comercialmente. Me explico. Una casa en Gascue está alquilada a una empresa. Pero ¿qué pasa? Y eso lo digo para la renta, no en detrimento de los contribuyentes. ¿Qué pasa? Tú sabes que las viviendas familiares no pagan ITEVI, como tú dijiste ahorita. Eso no paga ITEVI. Lo que paga ITEVI es la vivienda para fines comerciales. Amigo televidente, las viviendas para fines familiares no pagan ITEVI. Nada. Y yo te alquilo a ti para fines
de vivienda, pues yo que tengo una oficina ahí, yo que tengo ahí yo tengo ahí, es mi empresa. Entonces, es una forma de eludir, de pagar el ITEVI. Pero hay una cantera de dinero, aquí han habido, aquí en el país han habido, hay y seguirán habiendo, va a llevar torres, edificaciones que no despegan como residenciales, que lo que debe usarse es para fines simple y llanamente comerciales. Tú sabes que en eso, Santiago, el mismo desarrollo urbano en el país, la misma dinámica de la economía, ha venido transformando incluso los barrios tradicionales, los barrios históricos, los ensanches históricos. El caso de Gascue, que hay muchas violaciones, incluso hasta el nivel de altura de las construcciones. Y del lindero, todo ahí, entonces ahí hay, por ejemplo, encuentra que hay lugares donde hay una casa, porque eran casas tradicionales muy amplias, y se han transformado incluso hasta en consultorios clínicos, como tú has dicho, en negocios de otra índole. Y torres en otros lugares también que no han tenido la pegada del mercado, no han sido lo suficientemente rentables y la han convertido claramente en negocios por locales, por apartamentos. Y ahí se beneficiaron precisamente de esa exención del ITEVI porque su vocación inicial y en los planos aparece como una torre residencial ni como una torre comercial. Todo eso son elementos que hay que irlo corrigiendo. Incluso el mismo ayuntamiento tiene que jugar un papel importante en esa ordenación territorial. Aquí hay un desorden en esos aspectos, incluso la ley de ordenamiento territorial, que tiene mucho tiempo en el Congreso, que tiene que establecer un orden a nivel del territorio. Incluso esa zona que nosotros hemos mencionado, que es altamente una zona productiva, esos terrenos no se deberían dedicar a eso, porque son terrenos que su vocación es una vocación de generación de producción de alimentos o de ganadería. Y lo mismo ocurre aquí en las zonas, por ejemplo, urbanas. Te construyen una torre y entonces en un espacio pequeño, un apartamento, rompen y te ponen un colmado o te ponen un colmadón. Cuando precisamente no está originalmente, eso no está diseñado para eso. Y te violan una serie de legislaciones, tanto a nivel del municipio como también a nivel de la legislación general que está contenida en el Código Tributario en la República Dominicana y en la legislación tributaria. Entonces, yo creo que todo eso hay que revisarlo, todo eso hay que ordenarlo, porque eso le quita incluso capacidad al Estado para recibir más ingresos, le quita capacidad al municipio incluso para recibir ingresos. Aquí los impuestos no están municipalizados. No. Aquí básicamente los impuestos son recaudaciones generales, pero ya en un país donde existe ya un proceso de ordenamiento, hay una especie de deslinde entre lo que es el impuesto, como existe en los países donde hay federaciones, el impuesto federal, los impuestos estatales y los impuestos municipales. Y eso le permite a cada uno de los niveles tener niveles de recaudaciones y hacer políticas públicas. Claro. Entonces, aquí eso no está diseñado. Maestro, es que es complejo, porque fíjese, todo varía de una alcaldía a otra, porque los impuestos municipales no están estandarizados a nivel nacional. No, claro. Cada quien hace lo que bien le place. Entonces, usted mencionaba la zona de Gascue, que fue declarada ciudad jardín. Entonces, cuando se declara una zona como ciudad jardín, indica que las edificaciones son intocables, porque hay que preservarla por la cuestión del patrimonio histórico-cultural. Sin embargo, cada constructor ha hecho lo que bien le place y las diferentes autoridades municipales no han tocado el asunto y lo han dejado a todas sus expensas. Otro elemento que usted ha tocado es en el campo, especialmente el Cibao, que según los expertos, el Cibao tiene las mejores tierras productivas del mundo, luego seguido por Ucrania,
Claro. En tercer lugar, Nueva Zelanda, y luego en cuarto lugar, la Pampa Argentina. Entonces, si tenemos las mejores tierras productivas del mundo, ¿cómo es posible que la estemos dedicando a la urbanización sin ningún tipo de control? Claro, claro. No, eso yo pienso que debe haber una política pública, como tú has dicho, que revierta esa situación, porque es insostenible. O sea, el coste de oportunidad que tiene cuando tú construyes en un terreno de vocación altamente productiva, tú construyes vivienda, es muy alto. Eso significa que la capacidad y la frontera de producción agrícola y de producción en sentido general en la República Dominicana se achica. Y eso tiene repercusiones en el futuro. Eso tiene repercusiones en el crecimiento económico. Porque cuando tú construyes una vivienda, tú estás haciendo una inversión que tiende a un proceso de depreciación. Es así. Los edificios se deprecian. Puede tener, no sé, en función de la calidad, 50 años, 25 años. Pero el terreno, evidentemente, tiene mayor vocación, sí, cuidándolo en el tiempo. Claro, entonces tenemos que ver eso nosotros. Y yo pienso que también hay fallas ahí, no solamente a nivel general, sino también en la legislación municipal. Los municipios en la República Dominicana son muy débiles, todos sabemos. Son débiles en términos institucionales. Incluso no cumplen su propia ley, en el sentido de que tienen los recursos que reciben, tienen que invertir el 70% en inversiones y el 30% en gasto corriente. Y es al revés. El 70% de los municipios en su ejecución presupuestaria es gasto corriente y el 30% de inversión. Entonces no tienen una capacidad de recursos humanos que le permita, obviamente, atacar el problema de planificar, de hacer planes estratégicos, de hacer POA, programas operativos, de interactuar, obviamente, con la comunidad, de hacer presupuestos participativos. No, tú encuentras que la cantidad de regidores, los que están en búsqueda, en otorgar permiso en lugares donde no corresponden, porque los grupos económicos algunas veces le dan mordida, como dicen los mexicanos. Entonces así no se puede. Tenemos que pensar diferente. Y los problemas, Antonio y Santiago, se acumulan. Y cuando se acumulan, la solución es mucho más difícil. O sea, todos esos procesos que hemos tenido de arrabalización en la zona, por ejemplo, del litoral de los ríos, es un problemón. El río Sama se está muriendo. ¿Por qué? Bueno, porque no hemos descuidado. Allí viven un montón de gente, mucha basura en el río, todo eso. Y eso se va perdiendo. Llega un momento que si nosotros no paramos eso, se acumula ese problema y luego entonces la solución es mucho más costosa. Y que no nos hemos puesto a pensar en la capacidad turística que claro, tiene los ríos, claro. En el entorno capitalino. Imagínate tú que eso estuviese en otra condición, que ahí la gente... Lo están poniendo en esa condición. No, pero está bien, pero no debería. ¿Tú entiendes? No, nosotros tuvimos ese error, cometimos ese error. Pero imagínate tú, cuando yo paso por ahí, yo me imagino el mundo al revés. Que eso estuviera parques de un lado y de otro, con mucha vegetación, que tú vayas con tu familia, que tú vayas con un barquito y tú vayas a pescar, tal cosa. Oye, toda una marina alrededor de ahí. ¿Qué impacto económico eso podría tener en el turismo interno y en el turismo externo? En los negocios que se pueden expandir, pero también en las actividades que pueden ser grabadas por el Estado Dominicano. Todo eso. Entonces, claro, el problema está, como tú dices, Santiago, vamos a ir solucionándolo, involucrando a la población de allí, porque hay que involucrar a la población de allí, porque ya tú no la puedes sencillamente aislar, no, todo lo contrario, ya esas viviendas que están allí, esas familias que se han creado allí, hay que involucrar en la solución de los problemas. Ahora bien, hay
cierto pecado de omisión. ¿Cuáles son esos, Ramón? El pecado de omisión lo cometieron todas las administraciones. Claro, claro. No, que es que aquí no estamos, o sea, poniendo un culpable en específico, es que eso es un problema acumulativo. Sí, todas las administraciones permitieron la rabalización del río Sama y del río Isabela, y pensando en el costo político, no tocaron el asunto. Claro. Pero aparte de la rabalización, ahora tenemos una espina en el zapato. ¿Cuál es esa? Ubícate que Ramón tiene 10 inmuebles, pero no sabe cómo justificarlo, Siriaco. Ay. Y viene la ley de extinción de dominio. A tu conocimiento, Siriaco, ¿tú crees que debe existir una ley antes de aplicarse la ley de extinción de dominio, una amnistía? Para yo decir, mira, yo conseguí esto así, cóbrame tanto, yo tengo mi cosa limpia, porque tú me puedes agarrarme a mí con el sucio que tengo. Mira, tú sabes que el debate está alrededor de eso que tú has planteado, de dos cosas. De que si la ley debe ser retroactiva o no debe ser retroactiva. Entonces, eso trae dos posiciones. Dice, que estaban trancados anoche, o sea, en claro, entonces, ¿por qué viene esto? Porque la Constitución, precisamente, no incorpora la retroactividad de las cosas. Entonces, tú encuentras que los abogados, ¿no?, en este caso constitucionalistas, te dicen, si se aprueba esa ley con retroactividad, claramente que eso se va a interponer un recurso en el Tribunal Constitucional y lo van a declarar inconstitucional. Evidentemente, porque es que las leyes... Porque la ley no son, o sea, la aplicación de la ley no debe ser retroactiva. Sí, las leyes, decretos y resoluciones no tienen efecto retroactivo. Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en consideración. Entonces, de hecho, lo que tú estás planteando de la parte de amnistía es equivalente a evacuar la ley sin retroactividad. Porque la ley de amnistía eso es lo que hace. Sino todo aquel a partir de la fecha hacia atrás tiene una amnistía. Pero hay algo importante, vamos a tratarlo en el próximo segmento, vamos a unos cortes comerciales. Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tributaria, aquí tratando el tema de la vivienda, tanto para personas físicas, jurídicas, como morales también. Hay una cosa importante que hablamos ahorita, Siriaco, y el tema, usted lo trataba, era de que si por si acaso la ley de amnistía no tiene efecto retroactivo, todo quedaba bien. Pero ok, yo tengo un dinerito y estoy pagando una vivienda, yo no la he pagado. Se aprobó la ley, me va a caer exactamente dentro de la ley. Yo no puedo justificar eso. Aquí hay personas en este país que no pueden justificar lo que tienen. ¿Cómo? Yo no sé. Pero va a conseguir su dinero. Pero mira, Santiago, lo mismo yo te puedo decir con la ley de lavado de activos, con la 155-17. Lo mismo. Lo mismo. Pero exactamente, pero que una cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Esa ley de lavado de activos y la ley de extinción de dominio de los bienes públicos y de decomiso de los bienes públicos son leyes que hay que verlas también en un contexto internacional, en un contexto también de presiones que ocurren en países como la República Dominicana, y países incluso con dificultades, vamos a decir. Yo creo que esa ley también hay que verla concomitantemente con la ley de lavado de activos, como ese conjunto de leyes que vienen y se han evacuado para cerrar el paso a todo un proceso en el mundo de tráfico de bienes ilícitos.
Pero déjame decirte lo siguiente. ¿Tú crees que la ley de lavado de activos se está aplicando 100% aquí? No, imposible. Entonces, lo mismo quizás pueda pasar con la ley de extinción de dominio. Claro, todo eso también, en lo adelante, lo que va a servir es de un freno para muchas actividades, porque ahí está la ley. También puede servir como un mecanismo también de chantaje, en algunos casos. Sí. ¿Tú entiendes? Que Pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, y ustedes quizás que dominan ese tema y son expertos, ¿no?, en la materia, cuando tú analizas la ley de lavado de activos, tú dices, bueno, pero ahí incluso incorpora como sujeto obligado al contador, al abogado, al economista, al financiero, ¿verdad? al enramado completo. Hasta una tercera persona como sujeto obligado. O sea que, y entonces uno dice, oye, pero es una ley extremadamente bien amplia en su alcance. La gente se asusta. ¿Qué ha ocurrido? Que en un mundo de hoy, como el mundo de hoy, mucha gente, y eso es así, gran parte de gente que está metida en ese negocio, y eso quizás no ocurre mucho en la República Dominicana, esos recursos que ha conseguido de forma ilícita lo ha metido incluso a través de la inversión en criptomonedas. Que es otro mundo. Que es otro mundo, que cuando tú analizas la ley de lavado de activos, y yo no sé en el caso de la ley de extinción de dominio, oye, hace mención al tema de la criptomoneda, pero no sabe. Yo le voy a decir lo siguiente, yo le di un curso en la Escuela de la Magistratura, y en ese curso estaba el magistrado Camacho, estaba los principales fiscales hoy en día, y nadie sabía sobre eso. Yo le preguntaba, ¿cómo ustedes pueden controlar eso? El magistrado Camacho fue mi alumno, porque él estaba, después de Derecho, comenzó a estudiar Sociología, y yo le di Economía. Pero ese fue un curso especial y una conferencia especial que yo di a un grupo de magistrados sobre el tema de las criptomonedas y el negocio ilícito. Oye, no es fácil. No, tú como economista sabes que eso no se controla. No se controla. Y gran parte de las actividades del narcotráfico y de los negocios ilegales en Estados Unidos, eso es un mundo. Y por ahí es que muchos economistas y premios Nobel lo han dicho. Eso se está utilizando para el lavado de activos. Entonces, es que no hay forma. No hay manera de todo eso. Claro, tú planteas la amnistía, mucha gente tiene su vivienda, que no la puede demostrar no porque ha venido de lo ilícito, sino por muchas falencias en términos de la informalidad que pueda existir. Mira, yo te puedo poner muchos ejemplos. Señores, aquí hay cientos de dominicanos que viven en Estados Unidos, que trabajan allí, que tienen 2 trabajos, que hay una parte de sus ingresos que lo hacen con trabajos informales, guardan su dinerito, guardando, reúnen 10,000 pesos y te dicen, Ramón, tú vas para Santo Domingo, llévame esos 10,000 pesos. Tú pasas con los 10,000 pesos y es legal. Claro. Y vuelve y hacen eso año por año, acumulan una riqueza importante en dólares. ¿Qué papel sustenta eso? Nada. Ninguno. Entonces, tú puedes comprar una mansión. Y cuando a ti te vengan a decir, mira, ¿y de dónde vino ese dinero? No es ilegal. No, o por lo menos no vino del mundo de lo ilícito. Lo que sucede es que tú estabas en una informalidad laboral. Y eso existe en Estados Unidos. En todos los países del mundo existe el trabajo informal. Entonces, eso es un elemento importante, pero ustedes también tienen que saber la ley FATCA. Claro. ¿Verdad? Tú eres ciudadano norteamericano, donde quiera que tú estés, tú tienes un depósito en un banco extranjero y los Estados Unidos combinaron a un montón de países a firmar esa ley donde los bancos claramente te tienen que dar información sobre cualquier depósito que tú tengas allí. Y si tú eres ciudadano norteamericano, tú tienes que justificar eso. Pero eso ha llevado, Siriaco, a un término tal
que existen financieras dominicanas y financieras allá en Estados Unidos. Digo financiera Sí, claro, claro. por el monto que manejan. Claro. Que yo te compro a ti allá y tú me des el dinero allá en Dominicana. Así mismo, así es. ¿Dónde fulano busca ese dinero? Claro. Que yo a ti te pagué. Por eso hay proyectos habitacionales aquí que se venden en Estados Unidos. Claro, pero es que es un mercado, yo siempre lo he dicho, el mercado inmobiliario en la República Dominicana está dolarizado. Cuando la gente algunas veces ve que en la polígono central, que es donde el metro cuadrado es más caro, en la Nacaona, en los Cacicagos, ese es el lugar más caro que hay en este país, el metro cuadrado. Más caro. Y te hacen torres. ¿Y tú crees que gran parte de esas torres se venden en pesos dominicanos? Están cotizadas en dólares. Pero esa oficina de abogados, de ingenieros, tiene una oficina en Estados Unidos, en Nueva York o en Puerto Rico. Y entonces se la ofertan en una carpeta a los dominicanos ausentes, porque es mucho más rentable para ellos. Y les sale mucho más barato quizás comprar un apartamento aquí que comprarlo, no sé, en una zona en Estados Unidos, porque claramente hay un problema allí de parqueo, los alquileres son costosos, las viviendas son más costosas. Entonces en Estados Unidos, el que quiere comprar una vivienda muchas veces, o si no es una vivienda del Estado, tiene que comprarla en las afueras, ¿no? Pero compra una vivienda en la 42, en Manhattan. Eso es costosísimo. No puede. Esos son los millonarios que compran allí. Todo migrante dominicano se va a las afueras a vivir. Claro. Entonces, y cuando compra su vivienda aquí, que reúne su chelito, es porque alguien le presenta el proyecto allí, lo ve por internet y la compra. Y es así. Tú vas al polígono central y en casi un 50% de la gente que vive allí, de una forma u otra, o es un dominicano que ha venido de retirada de la República Dominicana, va a comprar un terreno, una vivienda y la tiene alquilada y vive en Estados Unidos. Pero si nos vamos también a la parte turística, llámese los desarrollos de los pueblos turísticos aquí, que hay muchos dominicanos que han comprado aquí. Claro. Nosotros nos damos cuenta de que todo eso que está ahí se basa exactamente a ese tipo claro. de Y hay que tomar en consideración que el negocio inmobiliario que se está dando en la zona turística ahora tiene mucho que ver con el tema de las plataformas de alojamiento a través de Airbnb, que compran, te construyen allí y entonces tú lo alquilas a los turistas que vienen. Por cierto, estaba viendo recientemente que la DGI pretende grabar... normalizar ese negocio. Bueno, sí, normalizar ese tipo de negocio y grabar con cierto impuesto. Sí, hay negocio, en esos negocios ahí el sujeto obligado es mucho más visible porque es el constructor. El constructor puede servir como un agente de retención. Ahora, lo difícil es cuando tú le compras una plataforma digital, o como Netflix, que no tiene residencia en la República Dominicana, o como, por ejemplo, Spotify, que tú compras música. Ahí es mucho más difícil porque la residencia no está aquí. Entonces ahí, obviamente, a quien tú le vas a cobrar es al suscriptor que va a pagar la suscripción con su tarjeta de crédito o con su transferencia. Y ahí tú entonces le vas a cobrar Litevis, que es lo que se le quiere cobrar. Mira. Pero en el caso de las plataformas de alojamiento hay un elemento visible, hay mucha construcción, entonces tú dices, bueno, el constructor, ahí yo lo voy a cobrar. O por lo menos puede servir de agente de retención. O si no, en el caso, por ejemplo, de empresas que tengan algún tipo de, vamos a decir, de elementos de representación en el país, que no tenga algún monto acreditable del ITEVIS. Porque tú sabes, sobre la base de alguna legislación. Por ejemplo, si una plataforma tiene un representante aquí, pero a su vez ese representante se acoge al sector turístico, ese sector tiene una excepción que cuando vaya a impuestos sobre la renta tiene un monto acreditable del ITEVIS. Ahí no hay problema. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ver. Por eso es que se va a tornar muy difícil. Mira, en ninguno de los países que se ha aplicado, y básicamente en América Latina, que se ha aplicado este impuesto, casi siempre
o totalmente o parcialmente termina pagándole el consumidor o el usuario final. Pero que hay una cosa muy importante ahí, Ciriaco, y es la siguiente. No por usted ser gracioso, aquí somos políticos. Claro, claro. Usted puede llevar a vender una idea que usted sabe que es descabellada. Así Me es. explico. La plataforma, lo único que sabemos es que son nubes que están en el aire y se manejan, como ustedes saben, a nivel de ciertos emporios en el mundo que no tienen sitio, que su único sitio es una nube para guardar documentos. Sí. Y pagan por eso. No, miles de millones de pesos, porque satélite le cobra. Claro. La pregunta mía es, ¿a quién tú le vas a cobrar? ¿Al dueño de satélite o al dueño de la plataforma? Una negociación, por ejemplo, un apartamentico en el Naco, que sería alquile a Josefina, pero Josefina está en Francia, y la negociación que se hizo, se casó en Francia, fue porque ella fue depositó, ella usó su tarjeta de Francia y pagó para venir aquí. Ella no tiene ninguna obligación, o sea, en Dominicana. No, pero se refleja la transferencia. No, Entonces, la transferencia de reflejarse, no, la transferencia se refleja si es aquí que se hace. Pero por ejemplo, fácilmente, el apartamento mío está en Gascue. Yo se lo di a cualquier plataforma esa que me lo alquile. Cualquier plataforma de me lo alquile. Josefina está en Francia, que viene para acá. Pero mi cuenta yo la tengo en Estados Unidos. Y allá que me depositan a mí, en Estados Unidos, me depositan a Estados Unidos. está bien, pero cuando tú la vayas a alquilar, ¿a ti qué te van a cobrar? No, pero que, oye, bien, una cosa. ¿Está entendiendo? Yo entiendo, Sí. Yo entiendo. Ahora bien, se reflejó en Francia. Sí. ¿Cómo aquí le van a perseguir ese impuesto que se generó en Francia? No, pues claramente que al dueño de la propiedad, a la plataforma que está en la nube, como tú dices, pero algún usuario que va a ser usufructo de esa vivienda, que es un tercero, a ese que le van a cobrar. Por eso que yo digo que el usuario, hay un usuario final, que alguien en el país de ese apartamento que tú dices lo va a usar, a usufructuar, y a ese que se le va a cargar. Pues entonces ahí las personas que van a hacer va a ser lo siguiente: se van a ir a los bolsillos, a los cajeros bolsillos, y los cajeros bolsillos, amigo televidente, es lo que nosotros le estamos hablando a ustedes, son las criptomonedas. Así es. Y aquí en el país, sin regulación, existen cientos de cajeros ya. Así es. Entonces, eso es verdad. Se van a ir al bolsillo de eso es cajero. verdad, Se van a ir eso al es bolsillo verdad. de cajero. Por eso es que decimos que muchas de estas legislaciones lo que han hecho es incrementar el uso de las criptomonedas Claro, como una forma de evadir impuestos. claro. Amigo televidente, vamos a un corte comercial y si lo tenemos en breve. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Con su programa de Organización Tributaria. Y aquí estamos hablando de que
Si me atacan, Siriaco, me voy a un bolsillo, a la criptomoneda, y ahí nadie me sigue. Ahora bien, ¿por qué aquí en el país, sin haber legislación, un miedo enorme, una banca fuerte en dinero, fuerte en legislación, pero débil en operaciones, producto del mismo sistema económico que mueve el mundo? Un país en recesión, el Estado le teme a la criptomoneda, porque aquí existen cajeros de criptomonedas donde quiera. No, lo que pasa es, Santiago, que al margen de todo, como lo que no es ilegal, es permitido. Y hasta ahora, aquí no hay una legislación que diga que poner o usar criptomonedas es ilegal. Entonces, y eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en cualquier otro país. Y entonces, el incremento de la demanda del uso de criptomonedas, porque hay toda una comunidad a nivel del mundo, incluso gente joven, gente como de la nueva ola, de este nuevo mundo tecnológico, entonces es una demanda que viene incluso con el sector servicio. Los primeros cajeros que se pusieron en este país de criptomonedas fue en la zona del este, precisamente porque la gente que venía de otros países, como es una zona prácticamente abierta al mundo, internacionalizada, entonces pusieron eso ahí, y que es una demanda. Ahora, eso no es ilegal, y el mismo Banco Central lo ha dicho. El Banco Central lo que dice es, les recomendamos a la gente que como no es una moneda que tiene un respaldo institucional, no la use, pero no hay ningún elemento que te penalice el uso de la criptomoneda. Y por eso tú encuentras que, por ejemplo, hay cajeros. Ahí en creo que Máximo Gómez, dentro de banco, claro, dentro de no, banco, el banco reserva tiene criptomoneda dentro. Sí, porque también los bancos, como tienen vínculos con bancos externos, hay ya plataformas de los bancos que usan el famoso blockchain, que es una tecnología que va más allá de las criptomonedas, y entonces también al usar esa tecnología también usan ese tipo de plataforma, y ya se ha vinculado con el resto del mundo, porque también es un negocio que se ha internacionalizado, y el sector financiero está internacionalizado, y se hacen transferencias por allí. Entonces eso es algo muy normal, de manera que yo pienso que incluso ya en países como en Estados Unidos, y los bancos centrales están hablando de crear ellos una moneda digital, claro, pero con respaldo. Nosotros en la universidad, yo incluso asesoré una tesis sobre la creación del peso digital dominicano, pero sobre la base claramente de un respaldo, ¿verdad? Porque al final lo que está haciendo el uso cada vez más de las criptomonedas es que le quita un porcentaje de la emisión de circulación a los bancos centrales. Entonces los bancos centrales están viendo que una parte de esas innovaciones financieras le afectan incluso hasta su programación monetaria, porque dice el banco, el PIB en la República Dominicana necesita, para que el PIB se compre, en bienes y servicios necesita una moneda. Y entonces dicen, si el PIB en la República Dominicana en el año 2022 es de 5.9 billones de pesos, hay que crear una cantidad de emisión para que la gente pueda comprar eso. Entonces, si tú creas una cantidad o tú haces una emisión para que se compre el valor de ese PIB, y eso se queda corto, es porque hay un componente, ¿verdad?, en las transacciones que no está utilizando el peso dominicano, sino está utilizando otra cosa. Entonces eso rompe con la programación del Banco Central. Y eso, muchas variables, como la inflación, como la velocidad del dinero en circulación, todo eso se altera. El tipo de cambio. Se altera. Fíjate lo complicado que es eso. Entonces eso ha hecho que el Banco Central Europeo, que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que el Banco de Inglaterra comiencen a hablar de la creación de una moneda, un dólar digital,
de un euro digital, de una libra esterlina digital. Y yo pienso que ya incluso, aún con todo el tema de los choques negativos que está teniendo, pero un presidente de un país pequeño como El Salvador asume el Bitcoin como una moneda de curso legal. Y le está yendo muy bien. Entonces, fíjate cómo esa situación obviamente ha venido poco a poco con sus altas y sus bajas, pero eso está desde 2009 y estamos en el 2022. Entonces, todo eso obviamente que tiene un impacto en un mundo global, porque eso es parte del mundo global, eso es parte de que el sistema financiero, Santiago y Antonio, están totalmente globalizados. ¿Quiere oxigenación? Así es. Sí, Jaco, en la parte final nosotros queremos pedirte que en una síntesis breve nos digas qué tú piensas de esto. No, yo creo que el mundo de hoy es un mundo lleno de incertidumbre por las cosas que están ocurriendo, que tú no las controlas, y cada vez son más situaciones que están afectando al resto de los países. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es una recomposición del orden económico mundial. Estamos viendo un país como Estados Unidos, que todavía es una potencia, pero que tiene ya competidores fuertes, que es una potencia que viene en declive. Y quizás no en declive, es porque otros grandes países y potencias vienen en ascenso. China, un poder económico fuerte, que le ha quitado mercado. Pero Rusia, un poder político fuerte, que ha provocado una guerra que no la han parado. Y entonces países emergentes como la India, un país que viene creciendo. Entonces ya no son los Estados Unidos, ya no es ese mundo bipolar, es un mundo multipolar, donde fuerzas y países han emergido, incluso países que han generado un bloque, evidentemente que le están haciendo un contrapeso a los Estados Unidos. Por lo tanto, eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que posiblemente se acentúe en los próximos años. Nada, Ramón Antonio Salcedo Cuello y Santiago García, tus hermanos de Gracias, siempre. sí. Te damos las gracias y este programa siempre ha sido tuyo, abierto, y estamos siempre aquí para servirte. Eso es recíproco. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A los televidentes, a ustedes deseamos que todos la pasen bien en sus hogares. Muchas gracias. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C.
Ministerio de Educación de la República Dominicana.